ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Puestos en pie, amados hermanos, reciban saludos de la congregación en general, ¿verdad? Ahí va incluido familia pastoral y todos mis hermanitos que les amo en el amor del Señor. Y también de otra iglesia aquí que por misericordia a veces me invitan a predicar, del pastor Carlos Hernández. Me dijo que saludara a este pueblo. Esa congregación está allá en Chantilly, Virginia, y pues ahí están peleando también, haciéndole la guerra al enemigo por misericordia de Dios. Vamos a estar tomando de base capítulo 11, carta a los Romanos. Capítulo 11, amén, versos 19 al 23. Amén. Posiblemente van a escuchar algunas palabras diferentes. Tengo la versión 1909, Reina Valera, pero el sentido espiritual siempre es el mismo. Ese no se pierde. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Amén. La palabra de Dios la leemos como está escrita, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Pueden sentarse, amados hermanos. En otra versión dice injertar. Pero como les digo, no pierde el sentido espiritual. Ingerir vuelve a tenerlo dentro de él, dentro del cuerpo. Hay un mensaje, un tema de mensaje para esta ocasión que el Señor daba. Dando buenos frutos para no ser cortados. Dando buenos frutos para no ser cortados. Vemos aquí que el apóstol enviaba esta carta a los romanos. Primero les hablaba de que este es el evangelio que predicamos en el capítulo 10. Y luego aquí en el 11, en el capítulo 10 les hablaba el plan de salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice la palabra, se cree para justicia, mas con la boca se ha de confesar para salvación o para salud, dice en esta versión. Luego en este capítulo 11, él sabía que ya muchos habían creído en el Señor Jesucristo. Muchos de ellos ya estaban perseverando en la fe. Pero también había entendido que muchos pueblos gentiles se habían ensoberbecido y se querían sentir más que los hebreos, se querían sentir más que el pueblo de Israel, como suele suceder muchas veces entre el pueblo del Señor. Aquellos que ya estamos dentro de una congregación, a veces miramos con desprecio a aquel que se ha apartado del Señor, aquel que está allá por las calles deambulando, metidos en vicio, en delitos y pecados. Queremos menospreciar, y ellos también son obra de Dios, y se le place por misericordia, así como le pació por cada uno de nosotros. Nos vuelve a traer al camino del Señor, gloria a Dios. Les decía el apóstol, tengan cuidado, no se llenen de soberbia, porque si Él no tuvo misericordia por la rama natural, por el pueblo elegido de Dios, tampoco la tendrá con nosotros.
Muchos dicen, sí, pero está pecando de continuo, o aquel no quiere entender. Nosotros doblemos rodillas, que a eso nos ha llamado el Señor, que podamos ver con los ojos de Cristo, que podamos amar con el corazón del Señor, que podamos mirar hacia abajo a alguien, pero no con menosprecio, sino para tenderle tu mano y levantarlo, como el Señor lo hizo con cada uno de nosotros cuando estábamos envueltos en la sangre de la inmundicia. En Isaías 16 le dice: el día de tu nacimiento, ahí está exhortando al pueblo de Israel, nadie tuvo compasión de ti. Estabas envuelta en tus sangres. Nadie se acercó a ti para lavarte con agua con sal, porque cuando abortaban a alguien lo tiraban allí sobre la faz de la tierra. Y el Señor hacía esa comparación, y ahora la hace aquí con nosotros, con el pueblo gentil. Aleluya. Y el apóstol exhortándolos. ¿Por qué? Porque la dedicación de un predicador debe decir la verdad, debe de predicar la verdad a tiempo y fuera de tiempo, para que el pueblo se enderezca de sus malos caminos. Porque ahora hay tanto con fábulas de viejas, fábulas que realmente deleitan el oído, meten un sentimentalismo en los corazones. Posiblemente salgas llorando, posiblemente vengas al altar quebrantado, pero no es por una confrontación de una verdadera palabra, sino porque una musiquita te hizo llorar, porque te acordaste de momentos difíciles cuando no tenías a Dios. Mas cuando viene la palabra, que es como martillo que quebranta los corazones hechos piedra, allí recibimos bendición de lo alto, y el Espíritu Santo se mueve con poder en medio del pueblo que glorifica al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No se ensoberbezcan, les decía el apóstol. Pongan atención de la manera en que se están conduciendo. El Señor nos dice en esta hora, y aquí nos dice a todos, a jóvenes, adultos, ancianos, lo que seamos aquí. Mira, el Señor en su misericordia extendió sus manos. Me gusta repetir esto siempre. Él no la metió en el cesto de la basura, como dicen muchos, como han ablandado las versiones de la Biblia desde los años 40 para acá. En esta versión dice: metió la mano en el muladar, en el estiércolero, donde nadie tenía valor de meterla. Y el apóstol les dice: ustedes por misericordia han sido injertados en este árbol. Ahora no se llenen de soberbia, sino que trabajen conforme a la perfecta voluntad de Dios, porque el Señor en su misericordia los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que prediquemos, para que pregonemos las bendiciones que Él da, las buenas dádivas. Aleluya. Para que le digamos a aquel incrédulo de que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que permanece para siempre, porque sin Él nada somos, iglesia. Gloria al Señor. Suele suceder de esa manera. Muchos crecen dentro de una familia cristiana y quieren ver de menos a aquel que viene del mundo. Muchos Simones, fariseos, están allí en la cena, han invitado al Señor, y cuando ven a aquella pecadora, aquella alma pecadora que el Señor libertó, que sacó 7 demonios de ella, cuando ven que tú con tus lágrimas estás imaginándote tener al Maestro allí de frente, derramando tus lágrimas sobre sus pies, enjugando a las hembras allí con sus cabellos, como lo hacía esta mujer pecadora. ¿Y cuántos aquellos que han crecido dentro del Evangelio miran con menosprecio aquel que viene del mundo? Hay ministros que yo tengo temor y temblor cuando los oigo hablar, porque dicen aquellos o aquellas que han venido jugadas del diablo, cómo se van a meter con mi hijo, con mi hija, que ha crecido en el Evangelio. Posiblemente ha crecido en el Evangelio, pero no tiene plantado el verdadero Evangelio en su corazón, porque a escondidas sigue haciendo cosas de mundano.
Tiene manos de Jacob, pero la voz de Esaú. Cuando lo piensa, pero cuando hace las acciones es al revés. Manos de Esaú. Amados hermanos, eso se tiene que quitar de nuestros corazones. Entender que si por la misericordia de Dios fuimos injertados. Me encanta cuando el Señor dice: y levantaré un pueblo que no era mi pueblo, esa nación. Ahí entramos nosotros, amados hermanos. Y aquí el apóstol entraba en ese dilema y llegaba y venía y reprendía y reforzaba nuevamente la doctrina. Porque a veces la soberbia no es solamente creerse más que el otro. Los ministros a veces en su soberbia practican cosas del mundo y el liderazgo lo tienen dormido. El liderazgo no está haciendo nada por el pueblo. Y luego allá hay gente sentada que quizás no toma privilegio, y cuando se para a decir la verdad, ya lo quieren matar, lo quieren ahogar. No te llenes de soberbia, ministro, pastorcito mediocre, porque vendrá un día en que rendirás cuentas delante de Jehová. Y si estás queriendo tapar la boca, aquel que quiere decirte la verdad, un día serás cortado. La palabra dice que serán desarraigados y no se hallará de ellos ni siquiera sombra. Aleluya. Hay muchos ministros hoy en día que en lugar de predicar la verdad empiezan a dejar meter mundanalidad a las iglesias. Allí están llenos de soberbia también, porque no quieren que se les diga nada. Porque usted como oveja, usted aunque tiene la vista corta, a través de la ciencia han descubierto que todo pastor necesita de un perro. Porque la oveja tiene la vista corta. Ella no alcanza a ver a distancia. Ella solo se preocupa por su comida y por su agua. Ella conoce la voz de su pastor, el silbido, de cualquier manera en que él está acostumbrado a llamarle. Pero el pastor necesita de un perro. Porque el pastor tiene su límite hasta donde puede llegar a divisar el peligro. Necesita un perro. Esto va a sonar fuerte, pero es la realidad. El pastor de pastores es Jesucristo. Y los pastores aquí en la tierra son como ese ayudante, son como ese perro. Son como ese perro, que ese perro tiene que advertir cuando viene el lobo, cuando viene la distancia. Pero si el perrito no ladra, es un perro mudo. Así dice la palabra de Dios. Es un perro mudo si no advierte cuando viene el problema. Y el apóstol Pablo no era ningún perro mudo. Él le advertía que si llenaban de soberbia, que iban a ser desarraigados, iban a ser cortados del árbol natural. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor dice ahora en este momento, de que nos apercibamos de la palabra de Dios, que nos apercibamos a tiempo, porque presto está el Señor a venir por su pueblo. Podría ser en este mismo instante. Y aquellos que no estén preparados, aquellos que estén metidos en las redes sociales, aquellos que estén llenos de soberbia y de iniquidad, aquellos que estén viendo pornografía escondida, aquellos que estén haciendo cosas inmundas, se quedarán en el arrebatamiento. A los que estén perseverando conforme a la perfecta voluntad de Dios, volaremos con el Señor, porque Él tiene una promesa que sigue latente, aleluya, mientras hay un pueblo que le glorifica, que le canta, que le adora, porque adoradores así necesita el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor desea que todo ser humano acuda a un genuino arrepentimiento, de que nos esforcemos diariamente. Si vemos que alguien anda caminando torcido, no es para menosprecio. Si el Señor te permite que veas errores, es porque te está haciendo un llamado a que te pares con integridad, a que te pares firmemente, no para que pongas el pie en el cuello del que se está perdiendo. Es necesario amonestar, es necesario hacerlo, pero hay que asegurarnos de que no tengamos nosotros una viga atravesada. Una cosa es que te la quieran poner y otra cosa es que la tengas de verdad. Una cosa es criticar y otra cosa es amonestar de parte de
Dios. Una cosa es que quieran decirte que tú eres señalador, y otra cosa es que tengas la vara de autoridad en tus manos, que es esta palabra para redarguir corazones, para enderezar las sendas torcidas de todo aquel que vive en la iniquidad. Gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo amonestaba a este pueblo y les decía: si el Señor cortó esa rama, aquel pueblo elegido, ahora ustedes, ¿de qué me hablan? Y él podía hablar con toda autoridad, porque él era hebreo de hebreos también, y tenía nacionalidad romana también. Él podía hablar de las dos formas. Él entendía las dos visiones, las dos maneras de ver las cosas en el evangelio. Él cumplía la ley, y él también ahora estaba por la fe. Y aquí viene aterrizando él con el mensaje. Entiendan que ustedes ahora por fe tenemos que mantener esa fe, amados hermanos. Aquellos que todavía no le han confesado, o aquellos que titubean todavía, es menester de que arreglen cuentas con el Señor, de que pierdan la vergüenza y pasar un minuto aquí al frente, pero de que puedan entender de que van a ser desarraigados, que van a ser cortados del árbol. ¿Acaso no es eso lo que nos muestra el Señor a través de su palabra? Él vino a avergonzar la carne para que el espíritu pueda ser vivificado. Muchas veces el pueblo de Dios se quiere rebelar y ni siquiera se comportan como un súbdito ante su rey. Muchos se comportan como que si Dios fuera su pana, como dicen, su amigo. Escucho oraciones que me da miedo, amados hermanos. Diosito, papito chulo, eso dejen ser los católicos. Eso era allá en el mundo, amados hermanos. Yo leo los 150 salmos que hay en la Biblia, y en ninguno le dice el salmista: Diosito lindo, Jehová de los ejércitos, el que cabalga sobre los cielos de los cielos. Las nubes son el polvo de tus pies. Oh soberano Dios, tu dicho se ha puesto en mi corazón para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo entiendo que cuando entramos al evangelio se nos quedan cositas pegadas y duele. A mí con mi madre me dolía. Yo le decía: Señor, toca el corazón de mi madre, yo no quiero lastimarla, pero háblale la verdad a través del Espíritu Santo. Leyó el Salmo 115 una vez y se quedó atónita. Oro y plata de fundición son las imágenes de ellos. La hembra ora mientras cantaba, el Señor ministraba, confirmando el mensaje a través de esa palabra. Fundición son los dioses de ellos. Y a esto viene y les dice: ¿ustedes de qué me hablan? ¿Por qué se ensoberbecen? Adoradores de imágenes eran ustedes. Estaban perdidos. Nadie daba nada por ustedes espiritualmente, aunque se sentían grandes por ser grande nación, apotentada. Pero ahora por fe es que son salvos. Por fe es que están injertados en ese árbol que es Jesucristo. Por fe es que creemos en el Señor. Por fe aquellos hombres del antaño creyeron. Por fe Abraham dio a su unigénito, a su primogénito. Por fe el siervo Noé construyó el arca. Por fe nosotros tenemos que mantenernos en pie. Aunque venga la tormenta con ímpetu fuerte, tendremos una salida, una puerta abierta siempre en Jesucristo. Pero no nos llenemos de soberbia. Pidámosle al Señor la dirección para que siempre caminemos correctamente como es la voluntad de Él. La palabra no nos enseña que será salvo el que más predica, el que predica más bonito, el que barre más, el que limpia los baños. No, que dice: el que haga la voluntad del Padre. El que haga la voluntad del Padre, ese será salvo. Y la voluntad del Padre es que seamos íntegros delante de Él, que hagamos lo bueno, nos estén viendo o no lo vean, porque sabemos que el ojo divino de Dios está siempre sobre toda la humanidad. Así como el sol sale y brilla sobre malos y buenos, así les decía el apóstol,
La misericordia de Dios es la que los tiene de esa manera. Y vemos aquí, les explica de que fueron cortados aquellos. Y aquí vamos a ver un poquito. Vámonos al Salmo 137. Este salmo, la primera vez que lo leí, me impactó tanto porque dije, ¿cuántas veces blasfemé en contra de Dios? Cantando una canción de los 70s, 80s, algunos van a conocer, que se llama Ríos de Babilonia. Y recuerdo que un amigo que medio chamuscado ahí andaba metido en los bailes y me dijo, ¿sabes vos de qué habla? Me dice esa canción. Eso es un salmo. Y ahora que estoy en el Evangelio, entiendo de lo que él me hablaba. Y ahora entiendo por qué él lloraba mucho, queriendo volver, pero nunca ponía de su parte. ¿A cuántos amigos conoces, joven, en la escuela? ¿A cuántos tú, hermano o hermana, conoces en el trabajo, ahí en las calles, donde te ves con alguien de repente, en tus acciones cotidianas? Y mira que quiere, que anhela, que desea volver, pero no puede. Nos hemos encontrado con gente en las calles que evangelizándolo conocen más que uno de Biblia, pero del Espíritu Santo no conocen nada, porque nunca permitieron ser doctrinados de la manera correcta. Porque mientras estaba el proceso fuerte de Dios, tiraron la toalla, porque no había nadie, no había un líder que los dirigiera de una manera correcta. Porque en el hogar no se les instruía a través de la palabra de Dios como debe de ser, con solidez, con verdad, sin tanta cosa. Dice aquí la palabra de Dios, Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y miren lo que dice ahí: ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dando buenos frutos para no ser cortados. Aquí los que tocaban el arpa estaban llenos de celo. Aquí estaban renegando que, ay Dios mío, yo cómo me voy a venir a meter a este lugar. Allá andan en el mundo escondidas haciendo sus cositas. Y allá quieren portarse con celo entre los amigos, cuando prende el cigarro, cuando empiezan a decir maldiciones, a decir chistes y a reírse. Pero ya de pronto cuando el mismo amigo se burla, ¿y tú qué estás haciendo aquí si tú eres creyente? Te hacen las de Pedro. Tú hablas como ellos, tú eres de ellos, pero niegas al Señor con tus actos. Así se encontraban estos, llenos de celo en ese momento. Dice que colgábamos nuestras arpas en los sauces, porque los babilonios les decían, tóquenos, pero ellos querían deleitarse, beber, embriagarse, escuchando himnos a Jehová. ¿Por qué no dar buenos frutos mientras estamos injertados? ¿Por qué no dar buenos frutos ahora que estamos en este momento, deleitándonos en la presencia de Dios? Buscamos dar buenos frutos para que no seamos cortados, para que no lloriquemos en los momentos de las dificultades, para que cuando vengan esas tempestades podamos entender de que simplemente es una prueba y que saldremos más fortalecidos y saldremos más refinados como el oro puro, gloria a Dios, que seremos fortalecidos a través del Espíritu Santo. Colgábamos nuestras arpas, dicen los sauces. No, yo no puedo hablar de esos chistes. Y el amigo mundano ya lo oyó. Mira, tú puedes decir, yo no digo nada, yo solo los escucho. Apártate. El Señor te está hablando ahora. No te llenes de soberbia.
No permitas que el Señor te corte estando vivo. Hay muchas ramas de que usted las corta y las entierra pensando que se va a pegar. Pero si no tiene buena mano, decían los viejitos, no se pega. Y aquí está terrible, porque podemos ver muchas ramas caminando, moviéndose con el viento del Espíritu Santo, pero no están llenos de la savia del Espíritu Santo, porque no hay Espíritu Santo en sus corazones, porque solo son de apariencia, porque como decían allí, cuando se acabó la música, se acabó la presencia del Espíritu Santo. Pero los que estábamos perseverando firmemente en el Señor, en cualquier momento, en cualquier lugar, caminamos con integridad, con temor y temblor, porque tememos fallarle al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Cuando estás ahí escondidito a medianoche, y esto va para los adultos también, porque ahora ya en las redes sociales se ha metido una malicia, que usted quiere buscar una alabanza y le aparece otra cosa. Hay de usted si continúa, ¿verdad? Hay de usted si se queda viendo. Le voy a dar una recomendación, no del Señor, dijo Pablo, sino que yo. Si usted siente que eso le está estorbando, es tiempo ahora, porque eso puede ser soberbia oculta. Usted dice, nadie me está viendo. Corazón se llenó de altivez. Y el libro de Proverbios nos enseña que cuando el espíritu de altivez está presente, es porque la caída está pronta. Ni va a sentir esa rama cuando sea cortada. ¡Wow! ¿Y quién le va a ayudar? Va a estar llorando después como los que tocaban el arpa, ahí junto a los ríos. Se va a poner, mira, allá con los borrachitos de la calle, mira, yo antes viera, y ahí estaba de celoso. ¿Por qué no dar buenos frutos ahora que estamos aquí? Ahora aquí que tenemos la oportunidad. ¿Por qué no venimos a las convocatorias de los ayunos? Dejemos de poner excusas para los cultos de oración. Si hay un deseo ferviente en tu alma por ser salvo, no tendrás excusa para nada. Hay muchos que dicen, hermano, es que salí tarde del trabajo y no quería llegar todo sucio. Mira, apestabas más cuando no tenías a Cristo. Porque ahora tu voz, cuando se eleva al cielo a través de una alabanza, tú eres olor grato delante del Señor, ofrenda agradable para Jehová. Porque ahora Él ya no mira el hombre de la inmundicia, la mujer de la inmundicia, ahora mira a Cristo. Porque cuando confiesas a Jesucristo con tus labios, la sangre de Cristo te cubre. Te cubre simbólicamente, y Dios ya no puede ver al pecador, a la pecadora. Ahora mira a Cristo. Así como esa mujer pecadora llegó a esa cena donde el fariseo, ella no miraba a la mujer inmunda, a la mujer pecadora, a la mujer prostituta, lo que haya sido. Ella no te mira a ti como pecador. Pero si sigues lleno de soberbia, si sigues creyéndote más, si sigues haciendo cosas ocultas, pensando que nadie te ve, y aún así tienes valor de subirte a este lugar. Hay muchos que se suben como caballos, o como yeguas, o como cabras, porque cuando no estamos actuando bien delante de Dios, somos peor que la nada, dice la Biblia. El hombre sin Dios es peor que la nada. Creo que ofendemos a los animales cuando los comparamos. Miren Isaías, el buey conoce a su dueño. Ahí estaba conglomerado, todos los ancianos conglomerados. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Y tú, Israel, nunca has entendido. Gloria al Señor. El Señor nos está hablando en esta noche. Que entendamos, que no nos llenemos de soberbia, que entendamos el buen conocimiento y razonamiento. Somos seres humanos, y el Señor ha dejado esta palabra para establecer sus estatutos, para que caminemos conforme a la perfecta voluntad de Dios, dando buenos frutos para no ser cortados. No solamente frutos, dice la Biblia, dice buenos frutos. Dice que somos plantados junto a las corrientes de las aguas de los ríos, y ese buen árbol da su hoja a su tiempo, da el fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae. Estamos aferrados a Cristo, y si estamos aferrados a Él, tenemos que conocer de Él. Por eso tenemos que leer esta palabra, porque de esa manera un mensaje no nos va a hacer vomitar.
Y si nos hace vomitar, que sea lo malo, no una crítica. Esta palabra nos va a instruir para que demos buenos frutos. Muchos dicen, bueno, hermano, pero a veces se molestan porque aquel quiere hacer esto, quiere predicar, quiere cantar, quiere evangelizar. Déjalo. Posiblemente el Señor le dio los 5 talentos y tú has enterrado el único que te ha dado. Así que a desenterrarlo ahora, porque el Señor te está hablando que dé buenos frutos ahora, antes de que seas cortado. Aquel que le ha dado un talento, 3 o 4 o 5, hay que ponerlos a trabajar, porque a eso ha llamado el Señor a su pueblo. Un pueblo que predique, un pueblo que evangelice, un pueblo que ore, que clame, que escriba, un pueblo intercesor por aquellas almas que aún no han sido alcanzadas. Gloria a Dios. Vemos aquí en este Salmo 137 un pueblo lleno de celo. ¿Por qué cuando el profeta Jeremías les advirtió, no hicieron caso? ¿Por qué cuando muchos de los profetas advirtieron de la desolación que iba a sufrir Jerusalén, que los caldeos, los babilonios los iban a poseer, los iban a llevar? Y es bien tremendo, amados hermanos, porque cuando Dios habla una cosa y si la gente no se arrepiente, se tiene que cumplir. Porque esta es la palabra profética más exacta que hay. Si no atendemos con diligencia la palabra de Dios, vamos a ser desarraigados, vamos a ser cortados si no estamos dando buenos frutos. Los buenos frutos son tanto afuera del templo como adentro. Porque hay muchos que quieren dar buenos frutos al ojo para agradar al hombre. Ven al líder y comienzan ahí a hacer de todo. Pero cuando están con el otro hermanito que quizás porque es nuevo, de pronto le pide que haga algo y lo mira así. No te llenes de soberbia, porque serás cortado. No te llenes de soberbia, porque serás cortado. Instruyámonos unos con otros en el amor de Dios. Instruyamos al joven que se nutra de palabra, pero también que se nutra con el ejemplo que le demos. Porque podemos predicar bonito, pero ¿qué ejemplo estamos dando en la calle? ¿Realmente le estamos hablando a las personas de un evangelio genuino o como un cristiano mediocre? Que hacemos una cosa, practicamos otra y hablamos otra. Tenemos 3 caras. Somos Trinidad, y así es el enemigo también. Es Trinidad en lo negativo también. Amados hermanos, vemos ahí en el capítulo 20 de profeta Jeremías. Vamos a ir cerrando, amados hermanos. Dice ahí, vemos al apóstol Pablo exhortando a los romanos, haciéndoles una remembranza de lo que había pasado en el antaño. Como diciéndoles, hey, lean las escrituras. Ahora tienen libertad de hacerlo. Él nos dice ahora, leamos las escrituras, seamos instruidos, para que no seamos cortados, para que demos buenos frutos. Y ahí lo lleva a recordar. Como leíamos en el Salmo 137, ahí estaban los que no atendieron esta palabra. Dice capítulo 20 de Jeremías: Pasur, sacerdote, hijo de Immer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pasur a Jeremías, profeta, y púsole en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Díjole entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí, porque así ha dicho Jehová: he aquí, yo te pondré en espanto a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por el cuchillo de sus enemigos, y sus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia, y herirálos a cuchillo. Entregaré asimismo toda la sustancia de esta ciudad, y todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes
en Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y llevaránlos a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, y entrarás en Babilonia, y allí morirás, y serás allá enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Un sacerdote aquí, amados hermanos, de lo que hablábamos de los perros mudos, de aquellos que no advierten al pueblo de que cosas peores vienen en contra de la iglesia. A mí me asusta ver en las calles aquí en estos estados, digo varios porque aquí todos están cerca: Maryland, Delaware, Washington, Virginia, ¿qué otro? Todos están alrededor. Y me he paseado por muchos lugares, a veces los fines de semana, cuando salimos con los hermanos, y no se ve pueblo evangelizando en las calles. Muchos dicen: hermano, es que las leyes son diferentes. ¿Acaso no has creído en un Dios todopoderoso, el que estableció las leyes para que el que anda torcido sea enderezado? ¿Acaso no puedes clamar con tus labios al Dios todopoderoso, como lo hizo el rey Josafat? Él le dijo: yo no puedo contra esas 3 naciones que vienen contra mí. Pero ¿acaso no eres tu Dios sobre los cielos y te enseñoreas de los reinos en la tierra? Estamos ensoberbecidos. Queremos dejarle todo a Dios, queremos dejarle todo al pastor. Hay que meternos de verdad en la obra del Señor para que demos buenos frutos. Muchos se molestan cuando digo esto, pero yo pienso que una iglesia que no está saliendo a evangelizar dará cuentas al Señor. Hay mucha iglesia que me atrevo a pensar que no van a ser salvos por esa razón. Hay muchos profetas falsos, perversos, llenos de iniquidad, de mentira en sus labios y en sus corazones, como los que dice aquí el profeta Jeremías, que están profetizando mentira, pura prosperidad, pura bendición para los ministros, pero nunca les exhortan. Hay profetas que yo he conocido, entre comillas, que se han atrevido a decir al pastor de que no se preocupe, que él traerá las ovejas, cuando San Marcos 16 versos 15 y 16 dijo: Jesucristo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Dios no puede mentir, amados hermanos. Pero qué hermoso es cuando el pueblo sale. Hay hermanos que me han dicho a veces: hermano Jimmy, yo ya no quiero en esto. Comenzó el pueblo bien, venían como 5, venían como 10, pero me han dejado solo. Dice Marino en su testimonio: si te cuento yo, eres mi negro, dice. Gloria a Dios. Cuando eso te pase, clama. Porque el Señor verdaderamente te ha hecho el llamado al evangelismo. El Señor verdaderamente te ha puesto el corazón de un pastor. El Señor verdaderamente ha puesto la mente de Cristo en ti. Sigue clamando para que Dios inquiete corazones, para que den frutos en este tiempo, para que no sean cortados. Aquí no quisieron atender la exhortación. Aquí este sacerdote se atrevía a burlarse de Jeremías. Ha hablado Jehová, hay palabra de Jehová todavía. Oír palabra de Jehová, porque Cristo viene ya, dice el Señor en esta hora. Ahí Jeremías metido en el cepo. ¿Cuántos han visto así en fotografías lo que es un cepo? Es una manera bien incómoda que los apresaban antes. Era como una especie de yugo que les ponen a los bueyes, pero que solo cubre exactamente el hueco de las manos. El orificio que queda es para las manos y los pies. ¿Se imaginan en la posición que estaban esas personas cuando los metían presos? El apóstol Pablo pasó eso, muchos de los discípulos de Jesucristo. Y ahora vemos aquí a Jeremías. Muchos dicen el profeta llorón, claro, porque él se lamentaba allá adelante en Lamentaciones. Vemos el corazón de Dios llorando allí en Jeremías, porque no atendió la hija de Sión. En uno de los capítulos dice Jeremías: ¿acaso no hubo bálsamo, no hubo doctor, no hubo médico para la hija de Sión? El médico está aquí hablándote a tiempo, diciéndote: hay que enderezar el camino, hay que enderezar las sendas que se están torciendo, hay que apartarse de la inmundicia que te está llenando ahora la mente y tu corazón de deleites en la carne.
Y aquí el profeta profetizaba, valga la redundancia, desde el capítulo 20 al 29, casi en todo les hablaba de esto que venía, que Babilonia los iba a poseer. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si viene una persecución? Si te llevan, te separan de tus hijos, como sucedió muchas veces en la época de la guerra allá en El Salvador. Y esa persecución no era por el evangelio, era por una causa militar. Y ahora veámoslo de esta manera, cómo sufrían estas personas y nunca desistieron. Jeremías nunca desistió. En la carne él lloraba, él decía, ya no quería hablar más de ti, pero no obstante había un fuego en mis huesos. ¿Cuántos clamamos por tener ese fuego? Hablaban los jóvenes de ese fuego. Mientras cantaban hablaban de ese fuego. Que no se apague ese fuego que hay en el corazón de cada creyente. Y que así como Jeremías, decían los coros, oraba y oraba, así quiero también orar, Señor, para que escuches la petición que tenemos por las almas perdidas, por aquellos que no se han convertido a Cristo, por aquellos familiares que aún no creen en el evangelio del Señor Jesús. ¿Cuántos borrachitos has encontrado en la calle y no te has atrevido a hablarles de la palabra? Acuérdate de dar buenos frutos. Hay personas que no han sido llamadas para predicar en un púlpito. Siempre digo esto también. Hay personas que me deleita verlos cómo evangelizan a quemarropa. Ni siquiera han pronunciado palabra cuando puedes sentir esa presencia de Dios. Y cuando vienes a sentir, ya tienen manos arriba la persona, recibiendo a Jesucristo, adorándole en ese momento, porque el Señor va a respaldar con su unción. Cuando hay un hombre, cuando hay una joven, cuando hay una mujer entregada de todo corazón, queriendo dar buenos frutos en el evangelio, el Señor te respaldará y te adornará con esos dones, aleluya, que habla en el capítulo 16 de Ezequiel. Te adorné, dice, puse zarcillos en tu nariz, puse brazaletes en tus manos. No está hablando de esa mundanalidad que prohíbe la palabra de Dios. Te lo pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro, de las piedras preciosas, de todo lo creado, y Él adorna como Él quiere. Pero aquí espiritualizando se refiere a los adornos que son los dones del Espíritu Santo. Y si atendemos con diligencia esta palabra, un día veremos el rostro del Señor tal y como es. Y todo lo que hemos vivido aquí, todos los malos momentos que han surgido en tu vida, pero que has perseverado fielmente delante del Señor, un día le verás tal y como es. Y yo te lo apuesto que no hallarás palabra, solamente querrás estar de rodillas adorándole, diciéndole: Cristo, gracias porque un día me llamaste a tu redil. Gracias porque dejaste a las 99 y yo era la número 100. Gloria a Dios. El Señor te está llamando. El Señor te dice en esta hora de que vuelvas a la lectura de la palabra, de que vuelvas al ayuno, de que vuelvas a la oración. No puedes estar en clamor si no lees la palabra en casa. No puedes ser el mejor orador, el mejor intercesor. Muchos dicen: no, es que el Señor así me ha dado. Pues hay que leer la palabra, porque la palabra te instruye incluso de cómo orar. Oímos oraciones repetitivas y gran intercesor y solo reprendiendo. Los templos son para venir a adorar al Señor. Y el nombre del enemigo solo hay que mencionarlo si la palabra lo dice cuando estás leyendo. Yo leo los 150 salmos y yo veo que el salmista no perdía el tiempo mencionando al enemigo. No sale allí ninguna vez la palabra del enemigo. Amados hermanos, tenemos que ser diligentes y atender a tiempo la corrección de parte de Dios para que demos buenos frutos. Jóvenes, aprovechen el tiempo mientras están perseverando, porque va a llegar un momento en que van a crecer. Van a haber momentos en que van a estar solos y sus padres, el pastor, el líder no va a estar ahí cerca de ustedes. Va a ser nada más la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía a unos discípulos: pero fuisteis llenos del Espíritu Santo. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Hay muchos que han creído pero no han recibido
el Espíritu Santo. Jesucristo aconsejaba: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos a un apóstol Pedro predicando, convirtiéndose en un montón de almas en su primer sermón, porque ahora era un Pedro diferente. Era un Pedro no lleno de soberbia. Era un Pedro que se doblegaba a la voz de Dios. Era un Pedro que cuando le dijeron otro te ceñirá, y ahí estaba anunciándole la manera en que iba a ser muerto. Amados hermanos, aunque no nos guste, tenemos que atender la palabra de Dios para que Él haga de nosotros un árbol que dé buenos frutos, y que así no seamos cortados, que seamos plantados ahí en esas corrientes de agua y que demos fruto al tiempo del Señor, y que no corramos a la aventura.